por tu poder. Tenemos fe en ti, Señor. Reconocemos que estamos aquí por tu gracia. Gracias por tus bendiciones. Te pedimos, Señor, que cubras a todos nuestros hermanos y también a los que están a punto de ser salvos. Te damos muchísimas gracias por protegernos, por tener cuidado de cada uno de nosotros. Gracias por tu sanidad, gracias por tu provisión, gracias por tu palabra. Y en este momento, Señor, te pido por las personas que están aquí presentes, los que están en línea, que tú toques sus corazones, que les prepares sus corazones para recibir tu palabra poderosa en el nombre de Jesús. Gracias por este momento y estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros hasta el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Voy a estar compartiendo un mensaje que trata en cuanto a la prosperidad de Dios. Dios, en medio de todas estas situaciones que estamos viviendo, quiere que tú estés bendecido. A veces sientes que no estás bendecido, que estás batallando, pero Dios te ama y Dios quiere bendecirte, ¿ok? Entonces le puse como título las riquezas que Dios nos da. Dios nos da riqueza, nos cubre. A veces no entendemos eso, que Dios nos ama y que Dios nos cubre. A veces no entendemos aún el tiempo que vivimos. El tiempo que vivimos es bendecido, es un tiempo bendecido. Estaba pensando hoy en la mañana que hace 100 años no existían las servilletas, el papel de rollo, no existía. Entonces, eso ya es una bendición, tener todo lo que tenemos, tener agua en tu casa. Gracias a Dios que está lloviendo, Él es el que manda la lluvia. La ciudad ha estado sufriendo sin agua. Nos desbalancea porque estamos acostumbrados de que hay un switch ahí en la casa y le das con un dedo y prenden las luces. Estamos acostumbrados a que abres el agua y sale. Estamos acostumbrados a muchas cosas, a muchísimas cosas que no tenían hace 100 años, que la gente no. ¿Cuántos han oído que la gente dice un baño vaquero? ¿Por qué dicen que baño vaquero? Ayer entendí. ¿Por qué decían baño vaquero? A veces no entendemos ni por qué habla la gente. Dicen un baño vaquero. Pero el baño vaquero es que no había agua. La gente andaba en las ciudades pequeñas y todo era de tierra. O sea, el que vivía cerca de un río, pues ya la tenía hecha. Pero el que no, y si la ciudad no estaba cerca de un río, ¿qué hacían? Pues con una garrita, ¿verdad? Con tantito jabón, si es que había jabón. Y así hice un baño vaquero ayer, porque de repente no había agua, pero fue otra situación, no por el agua. Sí hay agua ya ahorita en muchos lugares, pero no agradecemos todo lo que tenemos. Tenemos muchas bendiciones y no las agradecemos. Es importante que seamos agradecidos, ¿ok? Estuve meditando en el mensaje y tenía tantos mensajes. Pero ¿cuál es el mensaje que el Señor quería que les compartiera? Y el título es las riquezas que Dios nos da, porque Dios nos da riquezas, ¿no? Aún tener agua es una riqueza. Entendí que aún en los castillos de los reyes no había agua. Estaban muy lujosos, pero no había agua. Había muchos problemas de salud porque no había agua. Porque la gente hacía del baño en los ríos. Ese es un problema. No los que conocían la palabra. Los que no y luego se enfermaba la gente. ¿Por qué? Porque pues las aguas de los ríos se contaminaban y no entendían que estaban contaminando los ríos. El pueblo de Israel tenía en las leyes, y vamos a estar hablando un poquito de la ley también y de la gracia. Decía que cuando anduvieras ahí, dice que cargaras un palo para cuando anduvieras por ahí, para que limpiaras, echaras tierra,
porque dice tu Dios es santo y entonces no quiere andar en la inmundicia tuya. Y tenían que traer un palo. Eso lo sé por una experiencia que le dije a una persona. Hay que tener higiene, hay que tener higiene. Pero la gente que no conocía la palabra de Dios no sabía eso. Entonces nosotros conocemos la palabra de Dios. Y hace años el Señor me dio un mensaje que iba así. Eran 5 puntos. El primer punto era meditar. El segundo punto era reparar. El tercer punto, meditar, reparar, decidir. El tercer punto era determinar. Y el cuarto punto era ejecutar, o sea, llevar a cabo las cosas. Y me lo dio a través de un estudio que estaba estudiando la Biblia y comenzó el Señor a enseñarme eso. El primer punto era meditar y era Josué 1:8 que decía: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, cuando te levantares, cuando te acostares, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Tú harás prosperar tu camino, no Dios. Cuando haces eso, Dios se compromete a prosperarte. Cuando tú haces lo que dice Josué 1:8, dice el Señor: tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Es leer la palabra de Dios, meditar en ella y hacer todo lo que conforme en ella está escrito, para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Entonces, si no lees la palabra de Dios, no vas a saber para dónde. Por eso Dios nos dio la palabra de Dios. Dios nos dio su palabra en estas escrituras. Aún tener una Biblia. ¿Sabes que los discípulos no traían una Biblia? La Biblia se escribió muchos años después de que Jesucristo caminó sobre la tierra. Tenían ciertos libros, pero no había imprenta. La imprenta nació con Martín Lutero. El primer libro que se imprimió en una imprenta fue la Biblia. Ahorita los papeles andan rodando por todos lados. Hay muchas imprentas, hay muchos lugares donde puedes hacer libros, mandar a hacer tu libro. Tú puedes escribir un libro, mandarlo a hacer, pero no había un libro. Entonces, nosotros tenemos una ventaja, que tenemos la palabra de Dios en nuestra casa, en nuestras manos. Y es importante que la leamos. Ahorita, mira, en la mañana, en oración, ¿cuántos han oído hablar de la moneda perdida? Está en Lucas 15. Primero habla de la oveja perdida, de la moneda perdida, y luego habla del hijo perdido, el hijo pródigo. O sea, Dios nos dice que en Lucas 15, no vamos a ir ahí, nos habla de la oveja perdida, la moneda perdida, y luego nos habla de el hijo perdido. A Dios le interesa, dice, así como a ti te interesan tus cosas, a mí me interesa la gente. Y a nosotros nos interesan mucho las cosas, pero no nos interesa la gente. Y al Señor sí le interesa la gente, más que nada. Al Señor más que nada le interesa la gente. Dice, a ti te interesa encontrar lo que se te perdió, y a mí me interesa encontrar a la gente que se perdió. Entonces, la palabra de Dios es poderosa. Y ahí en la moneda perdida me habló algo el Señor que nunca me había hablado. Nada más al acordarme del pasaje comenzó la revelación. Y eso es lo que batallo yo al compartir la palabra, porque a veces estoy pensando en un versículo y comienza la revelación. Digo, ¿ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer con la revelación? Hay muy poco tiempo para decir tanto. Hay mucha revelación en la moneda perdida que no había visto yo y que trae una bendición tremenda. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poco de meditar, reparar, decidir, determinar, ejecutar. Son 5 puntos, pero siempre hay algo nuevo. Cuando tú estás viendo cada punto, la palabra de Dios es tan poderosa que un mismo versículo tiene múltiples aplicaciones dependiendo de la revelación que Dios te da en cada versículo. Un versículo tiene múltiples aplicaciones. Un solo versículo.
Es más, el pastor de donde yo vengo en Houston, Dusty Camp, un día predicó un versículo todo el año. Y cada servicio era diferente. Y en cada servicio todo el año el mensaje estaba basado en el mismo versículo de Efesios, en Efesios capítulo 4, donde dice que él mismo constituyó a unos primeramente apóstoles y luego profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Predicó todo un año y cada servicio era diferente y cada enseñanza era diferente en el mismo versículo. Entonces, cuando tú meditas en la palabra de Dios, recibes mucha revelación. ¿Ok? Entonces, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque vas a recibir revelación. Cuando tú lees la palabra, recibes revelación, recibes respuestas a tu vida. La gente anda buscando respuestas y las respuestas están en la palabra de Dios. Las respuestas están. Y si no leemos la palabra de Dios, vamos a estar confundidos. Y si no entendemos la palabra de Dios, vamos a estar condenados. El enemigo se va a asegurar de traer condenación a tu vida. ¿Por qué? Porque eso va a traer condenación a tu vida, porque te va a engañar y te va a decir que tu vida no vale. Y tu vida sí vale para Dios. Tu vida vale para Dios aunque te equivoques continuamente. Claro que el Señor no quiere que te estés equivocando continuamente, por eso te está enseñando. Pero si no escuchas la palabra de Dios, te vas a equivocar y el enemigo va a venir y te va a condenar. ¿Ok? Entonces, el primer punto era meditar. El segundo punto era decidir. Entonces, reparar. El segundo punto es reparar. Meditar, reparar, y luego el tercer punto era decidir. Entonces, Dios quiere que repares las situaciones en las que te equivocas. Y ahorita vamos a ir a ver ese punto. Ahorita va en otra orden, porque así me lo mostró el Señor. Pero tenemos que decidir, ¿ok? Decidir en qué vamos a poner nuestra confianza, en la ley de Dios o en la gracia de Dios. Porque te voy a decir, la ley de Dios fue hecha para que tú digas, no puedo cumplir con la ley. Porque ¿cuántos de ustedes se han equivocado? Mira, cuando le dices a alguna persona, ¿a dónde te vas a ir cuando te mueras? Pues yo creo que me voy a ir al cielo porque soy una buena persona. No puedes entrar al cielo porque eres una buena persona, porque has pecado. Y la persona dice, si la persona dice, yo no he pecado, pues ya pecó. Porque ella pecó porque está diciendo mentiras. Ya está diciendo mentiras. Yo nunca he pecado. La Biblia es bien clara. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Entonces la ley fue puesta como decir, este es el maestro. Esto es lo que Dios demanda. Dios es perfecto y si quieres acercarte a Dios tienes que acercarte con perfección. Entonces la gente debería de haber dicho no podemos. Entonces Dios les dio una salida, los sacrificios de animales. Y aún ahí Dios te comienza a dar revelación. Estaba pensando en los sacrificios de los animales. ¿Por qué dice que el que tenía más dinero tenía que traer un sacrificio más grande? Si tenía mucho dinero tenía que traer un becerro. Si era clase media, tenía que traer una oveja o un cabrito o lo que estaba estipulado, que son bastantes leyes. Y si no tenía dinero, tenía que traer una paloma, 2 palomas. Y luego con ese derramamiento de sangre se curaba al pecador o se limpiaba. Pero ¿por qué el que tenía más dinero un becerro? Porque acorde a la situación económica del pecador se le demandaba la paga por su pecado para quedar limpio. Si tenía mucho dinero, obviamente tenía animales, porque antes no funcionaba la economía como funciona hoy. Antes la economía era, el oro siempre ha sido valioso, la plata también. Los animales, el ganado todavía. ¿Cuántos saben que aquí en Nuevo León es estado ganadero? Los ganaderos, si hay agua, son ricos. La mayoría de los ganaderos son ricos. Los que tienen animales tienen lana. Y los que no tienen tanta lana, la clase media, ¿cuántos no se han comido un cabrito?
¿Cuántos han probado el cabrito aquí en Nuevo León? Clase media, es la clase media. El que no tiene lana, pues yo de chiquillo no tenía lana. Siempre traía dinero de niño. Dios como que siempre no sé. Si yo siempre traía dinero, trabajaba o trabajaba en la panadería de niño. O en la paletería donde hacíamos las paletas. Yo sé hacer paletas, o sea, bien niño, estaba en la primaria. Me comía todos los esquimales y toda la mezclaya. La mezclaya es la leche con la que hacen los esquimales y la nieve. Se llama mezclaya. Se les hace agua a la boca, porque yo agarraba los tazones, por eso trabajaba ahí. Como vikingo me la agarraba. Pero ahí estaba la bendición. El otro amigo mío del barrio, él tenían avícola, vendían pollos. ¿Okay? Entonces decía, me ayudaba y me daba 2 pollos. Y luego llegamos allá a su casa y también hacían pollos. Pues ahí cenaba y le llevaba allá a la casa 2 pollos. Y en mi casa felices. Yo era un niño. Pero el que no tenía dinero tenía que traer 2 pájaros. Y nosotros de chiquillos, yo vivía aquí en la avenida Madero, ahí en el centro, ahí por Cintermex. A unas cuadras de Cintermex, ahí fue el barrio mío. Y pues en la avenida Madero antes era un bulevar. En medio había bancas. Pero ahí había muchos pájaros y pues nosotros a las tórtolas pues nos las ejecutábamos con las huleras. Y lo hacíamos ahí, antes de que fuera Cintermex, ahí era un campo ahí libre. Había un tanque de petróleo, de chapopote. Y ahí íbamos y cocinábamos las tórtolas al fuego. Bien chiquillos y nos las comíamos. Pero ahí estaban, o sea, porque éramos niños, no teníamos dinero, pero había tórtolas. Entonces Dios de todos modos abrió de que tú puedas ser curado si tú ponías tu confianza en lo que Dios había establecido. Entonces, en lo que Dios había establecido, ahí estaba tu solución. Pero ahora estamos bajo la gracia de Dios, el don inmerecido de Dios. Y tenemos que entender eso, que estamos bajo la gracia. Entonces tú tienes que decidir si vas a estar bajo la ley o bajo la gracia. ¿Qué es lo que quieres? Ahora vamos a lo que es la ley. Vamos a Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Un versículo solamente. Esa es la ley. Dios les da la ley y luego les dice, esto es lo que tienes que hacer. Si me pueden ayudar con Deuteronomio 27, 26. ¿Ok? Deuteronomio es el 5º libro de la Biblia. 27, 26 dice aquí, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no cumpla con toda la ley. Les está dando la ley. Les está dando la ley y son más que los 10 mandamientos. O sea, son más. Si los comienzas a leer, dices tú, oye, pues ¿cuándo voy a acabar? La ley está muy pesada. Entonces la gente religiosa, mira, mucha gente cuando se convierte, principalmente en los movimientos pentecostés o de santidad absoluta, la gente es muy que no me toques, hazte para allá, yo soy más santo que tú, no me vayas a contaminar. Así es la gente religiosa por naturaleza, y la gente no te quiere cerca de ellos. O hay gente que se viste, que tenían que andar de falda larga, decíamos falda larga, mangas largas y lenguas largas, porque de todos modos eran bien chismoleras. O sea, de todos modos eran bien chismoleras. Andaban por fuera muy, muy, muy santas, pero la lenguota y el chisme no paraba. Entonces, eso es ser religioso. De todos modos, hay pecado. Y el punto es que el pecado, la cura del pecado era el sacrificio de animales. Ese era. Y ahora el pecado es bajo la gracia, es diferente. Pero cuando tú estás bajo la gracia, mira, si a ti no te remuerde la conciencia cuando pecas, algo anda mal y a lo mejor no eres salvo. El que te remuerda la conciencia cuando pecas es prueba de que eres salvo. Cuando te duele el pecado es prueba de que tú estás luchando para que salgan las cosas bien contigo mismo. ¿Ok? Entonces, Gálatas capítulo 3, versículo 10 y 12, nos vuelve a Pablo a recordar. Después quiero a lo mejor tener una enseñanza en cuanto a la ley y la gracia. Eso está todo más descrito en el libro de Romanos capítulo 7 y capítulo 8.
Y ahí nos dice, más o menos te dice, mira, así es la ley. Dice, la ley es esta: una mujer que está casada y anda con otro, se le llama adulterio. Pero si la mujer está casada y se le muere el esposo y se casa con otro, entonces no es adúltera, porque el marido ya se murió y puede casarse con quien ella quiera mientras que sea en el Señor. Y nos habla Pablo de eso. Es una ilustración que nos da en el capítulo 7 de Romanos y en el capítulo 8 de Romanos. Entonces dice, asimismo la ley, estábamos casados con la ley, dice Pablo, porque yo no conocía el pecado hasta que no leí la ley. Los niños no saben que lo que hacen es pecado, aunque sean egoístas, ya son pecadores, pero no saben. Pero cuando ya saben, ya cuando son adolescentes, qué es el pecado, entonces ya se dan cuenta que es el pecado, y cuando pecan, la conciencia les dice, esto no está bien, esto no está bien. Entonces la ley está ahí para decirte, no estás bien. Por eso hay gente que dice, yo me voy a ir al cielo porque soy bueno. Todos pecamos. O sea, por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, en Romanos capítulo 3 versículo 23 y 6:23 dice, están destituidos de la gloria de Dios, están fuera de la gloria, o sea, no pueden entrar a la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Y luego dice en el 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23 nos dice, primero en el 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice, y en el 6:23 dice, pero la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si tú estás casado con la ley, la gente que es muy religiosa, que dice, es que tú eres malo porque tú te equivocaste. Hay gente que es así. Estaba hablando con una persona en Houston, es testigo de Jehová, no, lo aprecio y todo, tienen otra creencia. Y me dice, tú estás fallándole a Dios, porque quiero hacerlo entender que no es por ahí, por lo que él trae. Ya no quiero hablar de ellos porque son personas, los amo, los quiero que les vaya bien, pero su Biblia está cambiada, simple y sencillamente. O sea, es una realidad. O sea, tengo desde los 23 años, tengo 42 años estudiando la palabra de Dios. Tengo 42 años leyendo la palabra de Dios, y no estoy leyendo nada más la de nosotros, la Reina Valera, que me gusta porque la Reina Valera te mete a un nivel. Cuando tú lees la Reina Valera puedes hablar con cualquier presidente, puedes hablar con cualquier persona cuando tú lees la Reina Valera, porque es un léxico muy alto la Reina Valera. Por eso se hizo la Reina Valera, no porque la escribió un rey, porque se apellidaban Reina y Valera, los dos traductores. Pero Octavio Paz dijo, fue traducida magistralmente. Octavio Paz es el mejor escritor que tenemos en México, que tuvimos en México, premio Nobel de literatura. Entonces él dijo, fue traducida magistralmente. O sea, está en otro nivel. Por eso les digo, lean la Reina Valera, porque te mete en otro nivel de léxico. Puedes comunicar con cualquier tipo de persona cuando tú lees la Reina Valera. Cuando tú lees la Reina Valera, puedes hablar con presidentes, con científicos, con cualquier tipo de persona, y no te van a decir ignorante. Por eso les digo yo, hay que leer la Reina Valera, si vas a leer en español. Pero hay muchas traducciones, hay 10, 15, depende del nivel académico que tengas o tu capacidad de lectura que tengas, hay para todos. Y bueno, entonces me dice él, porque te enojaste. Le dime por qué. Dice, ya estás fallándole a Dios. Le digo, ¿por qué? Porque te enojaste. Pero él no conoce la palabra como yo. Dice la Biblia, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es lo que dice la Biblia. O sea, enójate pero no peques. Y enojarte y dejarlo para el día siguiente, entonces ya es pecado. Airaos, dice la Reina Valera. Airaos, yo digo enojaos. Para que entiendan, airaos. Dice, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, estás al borde de pecar, pero no es pecado enojarte. ¿Cuántos son enojones? Todos, hombre. Todos son enojones. Pero la gracia nos dice, no pasa nada. Puedes enojarte, procura no.
porque ya estás al límite, estás al límite y te causa problemas. También la Biblia te dice, te va a causar problemas. Si por la ira de Dios, del hombre no obra la justicia de Dios. Todo eso es la palabra de Dios. Por la ira, cuando tú te enojas, Dios dice, ahí peleen, ahí los dejo, ahí cuando terminen me avisan. Dios te dice, si quieren pelear, ahí los dejo. Pero si dices tú, no, yo la paz, y te quieren hacer daño, dice el Señor, yo me voy a poner de tu parte y te voy a defender. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego montona sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. O sea, la palabra de Dios te da todas las respuestas. Esa es la realidad, ¿ok? Entonces Gálatas capítulo 3 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, si dice, yo voy a estar bajo la ley, pues estás bajo maldición. El Señor dice, yo tengo un camino mejor. Y en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 10, nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es porque ustedes hicieron algo al respecto, es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y sigue hablando, ya no vamos a leer tanto, nomás te estoy diciendo que es la gracia y que es la ley. Entonces, si vamos a estar bajo la ley, vamos a estar bajo maldición. Entonces, escoge la gracia. Pues simplemente, ¿cuántos han leído la historia de Sansón? Sansón y metió la pata todo el tiempo. Tenía un llamado de Dios de traer liberación a la nación de Israel. Y al final le sacaron los ojos a Sansón. O sea, anduvo haciendo todo lo que no debería de hacer. Pero en Hebreos 11 aparece como uno de los héroes de la fe. Aparece, esa es la palabra de Dios. Si no conoces la palabra de Dios, no vas a saber qué va a pasar. Sansón anduvo haciendo, le dice, no hagas esto, no hagas esto y no hagas esto. No voy a traer todo lo que le dijo Dios, y todo lo que Dios le dijo no hagas, fue y lo hizo. Y luego se agarró a Dalila, y le decía, revélame dónde está tu fuerza. Dice, cada día, ándale, Sam, dime, tú no me amas. Ay, ¿por qué eres así tan malo y tan feo? No, hombre, pues si me atan así, y luego no era cierto, que si me amarran con cuerdas nuevas, y luego venían los filisteos y la reventaba, y luego le decía a Dalila, ya ves, no me dijiste la verdad. Para hacerle daño. O sea, le decía, para saber cómo podemos afligirte. Todavía le decía, para saber cómo te podemos afligir. Y Samsón, pero aparece en los libros, en el libro de Hebreos, el salón de la fama de los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11, ahí salen todos los campeones de la fe, todos los campeones, y ahí sale Samsón. Entonces, ¿qué? Estuvo ahí la gracia, nomás que le sacaron los ojos. O sea, no conviene una vida de placer por una eternidad de ceguera. Ok, entonces vamos a reparar. Estaba oyendo una persona, al oír a las personas, cuando tú conoces la palabra de Dios y al ver cualquier cosa, Dios te habla. Y de hecho, mucho del mensaje de esto lo vi de unos monjes. ¿Cuántos han visto a los monjes que ahí andan con una túnica y así? Pero tienen su filosofía. Y estaba leyendo a ver cuál es la filosofía de ellos, qué es lo que les gusta hacer o qué es lo que hacen. Y ahí vi varias cosas interesantes de los monjes y varias de las anécdotas de los monjes. Y dice, ¿y por qué el pastor anda oyendo a los monjes? Ahorita te digo. Porque a mí, si estoy viendo el béisbol, Dios me habla. Sí, porque cuando tú escuchas la voz de Dios, lo oyes donde tú andas. Donde andes, oyes la voz de Dios. Cuando tú conoces la voz de Dios, vas a escuchar la voz de Dios donde tú andas. Entonces, dos anécdotas. Y Dios me habla. O sea, ahora vamos a lo de reparar. Hay que reparar. Meditar, reparar.
decidir, bueno, ahorita ya estamos viendo, ¿a quién vas a decidir servir? ¿A la gracia? O, y va en esa orden, meditar, reparar, decidir, porque si no reparas, decides y luego si no reparaste, tienes que regresar a lo que no reparaste. ¿Cuántos saben que cuando no reparó algo alguien y continuó con la vida, tarde o temprano tienes que regresarte a la situación que no reparaste? Tienes que regresar porque tiene que repararse eso. Si no lo reparas, va a seguir, o sea, te va a seguir alcanzando en el futuro, en el presente y en el futuro. Y Dios quiere que no te enfoques en nada del pasado que te hace daño, porque la gente trae heridas, y parte del problema porque la gente no avanza es porque tiene heridas en el corazón, en la mente, en el alma, en el espíritu, y por esa razón no avanza la gente porque está herida. La gente está herida y no avanza. ¿Y sabes cuál es la cura para eso? Olvidar. Todas las heridas que a mí me han hecho, las recuerdo, pero no tienen fuerza. No tienen fuerza. ¿Por qué? Porque yo decidí que están en blanco y negro. Yo decidí que no van a estar en pantalla gigante con Maxicolor, como decían, o Technicolor, las películas viejas del santo en Technicolor, las primeras que salieron, o las primeras películas que salían ya a colores, grandotas y en buenos colores. Ahorita son nítidos. Entonces, quítale el brillo al pasado, quítale el brillo, no dejes que se magnifique el pasado, porque no vas a llegar a ningún lado. Tienes que destruir el pasado. Todas las anécdotas feas del pasado, Dios no quiere que las recuerdes. Dios quiere que recuerdes todas las anécdotas buenas. Dios es positivo, Dios no es negativo. A veces la gente dice, negativos y positivos se atraen. Por eso se casa la gente con negativo y positivo y truenan. ¿Por qué? Porque no es así la vida. Si somos bien complejos, cada ser humano, ¿cómo vas a poner? Si no somos baterías de carro. Negativo y positivo. A veces decían a mí, negativo y positivo se atraen. Le digo, si no somos baterías de automóvil, no somos pilas. Hay que buscar lo más cercano a ti. O sea, cásate con el que piense igual que tú mejor. Pues, si no lees la Biblia vas a decir positivo y negativo. No es cierto. La Biblia dice, andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo. Si cuando ya se conocen todas, tienen años casados, todavía no nos ponemos de acuerdo. Ningún matrimonio. Todos los que estamos casados sabemos eso. Oye, yo no estoy de acuerdo. Vamos a llegar a un término medio. Punto. Échale ganas. Sigue, lo que sigue. Oh, no es cierto, casados. A ver, me dijo una persona. Esta pareja me dijo, nunca nos hemos peleado. Dijo la persona, qué aburrido ese matrimonio. Tiene que haber diferencias a veces, o sea, tiene que haber diferencias. Mira, había un libro que se llamaba Las mujeres son de Marte o algo así, y los hombres son de Júpiter. Ese libro tuvo mucho pegue cuando empezó la psicología a llegar a la sociedad, porque antes no había libros. Volvemos, hace 100 años no había acceso a los libros y no había tantos psicólogos. Las mujeres son de Marte y los hombres son de Venus, algo así, o las mujeres son de Venus y los hombres o sea, somos diferentes, o sea, así nos hizo Dios. Ok, entonces no se preocupe, así nos hizo Dios. Dijo un pastor, imagínate, las mujeres son bien, cuando entran en emociones no las controlas. Dice, imagínate los dos, la mujer y el hombre, ¿a dónde vamos a ir a parar? Por eso Dios, espérate amor, tranquila, ¿verdad? Tranquilos, ¿verdad? Entonces, así es la vida, ¿ok? Entonces, hay que reparar, ¿ok? Ahora, esta anécdota me dijo una persona, oye, ¿qué hago? Me puse un poco agresivo con una vecina y ahora ya me arrepentí. ¿Qué hago para no cosechar mal? ¿Qué hago para no cosechar mal? Pues reparar. Yo les digo, mira, si hay un problema y depende de ti, pide perdón. Y siempre funciona. Después me dijo, ¿sabes qué? Hice eso y se reparó la situación. Y la persona que estaba ofendida
Me dijo, qué bueno que me dices eso. A mí también me caes muy bien. Pues fíjate cómo el enemigo entra y en un rato de enojo truenas las cosas y si no reparas, se quedan ahí para siempre. Hay que reparar las situaciones. Dice, y ahora quedamos en una buena amistad. Entonces, todo esto me está hablando Dios, y de eso estoy predicando, porque estaba leyendo también a lo de los monjes. Y les voy a decir la historia de uno de los monjes. Estaba leyendo una historia de un monje que vivía en un campo, en un bosque, y había un rey en esa área que quería ir de cacería, pero no quería andar con todos los guardaespaldas. Y dijo, quiero ir solo. Le dijeron, no, quiero ir solo. Al rey, ¿quién le puede resistir? Entonces el rey se fue de cacería y en la noche se perdió. Y ya perdido no hallaba qué hacer y encontró una cabaña. Y la persona que encontró era un leñador y le dijo, aquí yo le recibo, pásele a mi casa. Y ya al día siguiente, pues el rey ya vio la luz y ya supo cómo salir de donde se había perdido. Ya reconoció el área y le dijo al leñador, te voy a dar un campo de sándalo. Gracias por tus atenciones para mí. Y el leñador, el monje se dedicaba a cortar madera, pero convertirla en carbón para venderla, y de eso vivía. Esa era su fuente de ingreso. Entonces comenzó a cortar los árboles y los comenzó a llevar a la ciudad a venderlos y le compraban el carbón. Pero un día llovió y se le mojó la madera y ya no supo qué hacer y dijo, pues voy a llevar la madera al mercado a ver qué pasa. Entonces cuando llevó la madera y se dieron cuenta que era de sándalo y la olieron, dijeron, oye, sándalo. Y le dijeron, ¿cuánto esta madera? Pues tanto. Dice, no, esa vale más, te vamos a dar tanto, mira, y ni tú ni yo ganamos. No tienes más de esa madera. Dijo, sí, todavía me quedan unos árboles, ya casi había tumbado todos. ¿Había cometido qué? Un error. Porque lo que tenía era muy valioso y él lo quemaba y lo vendía como si no tuviera valor. Entonces le dio mucha tristeza y luego un día se dio cuenta que todavía tenía árboles de sándalo y le dijo una persona, ¿por qué estás triste? Dijo, pues porque hice esto, o sea, me dieron madera de sándalo, yo no sabía que tenía valor y la estuve convirtiendo en carbón. Y entonces le dijo, no tienes por qué preocuparte, puedes sembrar más árboles. Los errores se reconocen y se corrigen. Tan sencillo como es. Esa es una frase que yo vi en el libro, en la película de Éxodo. Y me gustó mucho esa frase. Está buena la película de Éxodo. Es la refundación de Israel. Es con Paul Newman, es el actor. Tiene un mensaje la película. Se llama Éxodo. Las películas también te hablan, de donde quiera Dios te habla. Y ahí hubo un error y le dijo la persona, no te preocupes, el que estaba con Paul Newman, los errores se reconocen y se corrigen. Y eso fue lo que hizo el leñador. Ya hice un error, pero puedo repararlo, puedo volver a sembrar sándalo. Ahora el sándalo es importante, me llamó la atención esa palabra, porque con el sándalo se hizo parte de la construcción del templo de Salomón, de la casa de Salomón y los instrumentos musicales. Por eso me llamó la atención más la historia del monje, porque todo tiene un propósito. Y del sándalo comencé a estudiarlo y el sándalo es una bendición. Y ahorita vamos a ver por qué el sándalo es una bendición. Todas las palabras que están en la Biblia son una bendición. Las palabras que están en la palabra de Dios son bendición y vida. Son sanidad. Son provisión. Las riquezas que Dios nos da. Y Dios quiere que tengas riquezas, pero tienes que entender también qué es lo que se tiene que hacer. Y en esta ocasión, el punto aquí es reparar. Y es importante que reparemos, ¿ok? Segunda de Crónicas, capítulo 9,
versículo 1, vamos a ir ahí y lo vamos a ir después del 1 al 10 y 11, ¿ok? Oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, puede leer lo demás. Dice que al ver la vestimenta de los siervos de Salomón y las viandas que comían, o sea, lo que servían en las mesas, se impactó la reina. Y fíjate, la reina llegó con oro, plata, piedras preciosas. Y dice que Salomón le dio el doble de todo lo que le trajo. Porque para un rey que le dieran un regalo mayor de lo que él era una humillación. Si cuando entiendes todas esas situaciones te das cuenta de qué están hablando. Y dice Salomón, pues serás muy rica, pero aquí el más rico soy yo. Serás muy rica, pero aquí el mero mero soy yo. Soy Salomón. Dicen que Salomón tuvo un hijo con la reina de Sabá. Y que ese hijo escondió el arca de la alianza en un país de África, ahorita no lo recuerdo, pero que ahí está escondida. No sé si sea verdad o no, pero dice que ahí el hijo de la reina de Sabá, cuando Salomón se fue mal, él reemplazó el arca del pacto por una que no era el arca que Dios había ordenado. Y se quedó ahí en Israel. Y después ya el arca no aparece. Entonces aparece en el cielo. No sé dónde va, en qué época va a estar allá o ya está allá. No sé, nadie sabe toda la realidad de eso. Entonces la reina de Sabá, ahora vamos al versículo 10 y 11 nada más. Dice, también los siervos de Hiram y los siervos de Salomón que habían traído el oro de Ofir, Ofir en la India, trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo el rey hizo gradas en la casa de Jehová y en las casas reales, y arpas y salterios para los cantores. Nunca en la tierra de Judá se había visto madera semejante. Entonces, la madera de sándalo tiene una fragancia bien increíble. ¿Cuántos han olido el sándalo? A mí hace poco me regalaron unos abanicos para echarte aire de madera de sándalo en Veracruz, hace poco, no me hace muchos años. Me parece que ahí tengo todavía uno. Y es para que cuando te eches aire salga la fragancia del sándalo. Entonces el sándalo es un árbol que y te voy a decir que también pasa con el sándalo. A las víboras les encanta el sándalo. Dicen que por lo regular en cada árbol de sándalo hay 10 víboras, que porque dice que como que las hipnotiza la fragancia y ahí viven. Y que cuando la gente dice hay sándalo, hay que tener cuidado porque las víboras te pueden picar. Pero les gusta estar ahí en la fragancia. Pero también el sándalo somos nosotros cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, donde nosotros llegamos, hay bendición. Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y el sándalo representa eso, y por eso hicieron instrumentos para la casa de Dios, para las gradas de Dios. ¿Para qué son las gradas? Para que la gente suba y baje. ¿Y para qué son las gradas? Mira, así, ¿quieres saber cómo recibir revelación de la palabra de Dios? Agarra cualquier palabra de esa y comienza a meditar y vas a recibir revelación. ¿Cómo recibo yo revelación? Meditando en la palabra de Dios. ¿Para qué son las gradas? Para ascender y descender. ¿O no? Pero la madera de sándalo tiene una fragancia que no se va, que permanece ahí. Y es una muy buena madera, porque no tiene poros, es muy lisita cuando la trabajan. Es una bendición la madera de sándalo. Y la madera de sándalo representa también a las personas. Nosotros representamos también a la madera de sándalo. Nosotros simbólicamente. La Biblia nos habla mucho en símbolos.
Entonces, las gradas son pero las gradas, ¿qué haces cuando asciendes? Pisas. Cuando desciendes, pisas. Entonces tu vida es para que unos asciendan y otros desciendan. Eso apenas lo estoy viendo ahorita. O sea, es lo que te digo. Tú meditas en la palabra de Dios y sale la revelación. Eso no venía en mi mensaje. Es lo que te digo, batallo mucho con los mensajes porque como estoy predicando, está saliendo revelación. Como estamos predicando, al menos yo cuando estoy predicando, ahí estoy viendo. Eso no lo había visto. ¿Para qué son las gradas? ¿Para qué son las gradas? Para ascender y descender. ¿Y qué pasa cuando alguien asciende o desciende? Las pisa. Tienen que ser barridas. ¿Se fijan cómo llega la revelación? Dios siempre te quiere revelar cosas profundas, bendecidas, pero si no meditas, no pasa nada. Por eso les decía yo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, cuando te levantares y cuando te acostares, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero si no meditas, nada más vas a estar, pues que me enseñe a alguien, que me enseñe a alguien, que me enseñe a alguien. Si hay gente que te enseña, es parte del ministerio del que tiene la enseñanza. Pero si tú no te metes por ti mismo, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Si tú mismo no meditas, o sea, yo estoy leyendo la palabra y está saliendo siempre la ristra de revelación, siempre está saliendo la ristra. Por eso dice, yo batallo mucho para hacer un mensaje porque estoy leyendo y está la revelación. Y leo otro pasaje, eso no estaba en el mensaje y ya te ayudó algo. Entonces a veces te van a pisar para subir y te van a pisar para descender. Y sabes que otra revelación así rápido está saliendo. O es para que levantes a unos que tienen que ser levantados porque son humildes y sepas levantarlos, y es para que hagas que los que son soberbios puedan descender, porque los vas a tener que hacer descender para que reciban bendición, porque Dios resiste al soberbio pero le da gracia al humilde. Te fijas ya todo lo que salió de las gradas, nomás de los de las gradas, y luego los instrumentos que son alabanza para Dios. Entonces nosotros también somos hechos para alabanza para Dios. Y ya tengo que avanzarle porque si no, en cualquier palabra sale la revelación. Y por eso les digo, es difícil para mí predicar, porque cuando estoy hablando estoy viendo muchas cosas. Y es para bendición de ustedes, o sea. Entonces si te pisaron, aguanta. Si te pisaron para que puedan ellos ascender, aguanta. Y si te pisaron para que tú les ayudes a descender, aguanta. Se me quedan viendo muy. ¿Qué usan para el sándalo, para cortarlo? Una hacha. ¿Cuál es lo más fácil? Puede ser serrucho. Está más feo. Y a veces te serrucha. O a veces te pegan con el hacha y duele. El hacha corta y el serrucho corta. Pero todos esos cortes te van haciendo, te van forjando para que tú seas algo provechoso. ¿No les gusta, verdad, lo que les estoy diciendo? Sí les gusta. ¿Les gusta o no les gusta? Aleluya. Como que no nos gusta. A mí no me gusta que me den unos hachazos y me los han dado. Ni tampoco me gusta que me corten si me han cortado. Pero por eso está el Señor. A veces los quieres ayudar y te cortan. A veces los quieres ayudar y te pisan. A veces los quieres impulsar hacia arriba y te pisan. Pero si tú eres maduro, estás bien. Los ayudas, te pones para que ellos suban o te pones para que ellos desciendan, dependiendo de lo que Dios quiere hacer con la persona. Hay personas con las que hablo y los empujo para arriba, y hay personas con las que hablo y Dios me ha dado cierta experiencia para cómo decirles que desciendan, porque a veces tienen que descender. Para ascender tienen que descender.
En el reino de Dios, para subir o con Dios, tienes que descender. Cuando Jacob tuvo la visión de la escalera al cielo, cuando iba huyendo de su hermano, se puso una cabecera, una piedra, y tuvo una visión en el desierto que había ángeles que ascendían y descendían. Y dijo: esta es puerta del cielo y casa de Dios. Y ahí hizo un altar él, Jacob, que después se convierte en Israel. Y ahí hay mucha enseñanza. No quiero tocar porque me salgo. Pero los ángeles ascendían, empezaban de abajo y descendían. Entonces, para que tú seas bendecido, necesitas entender que tienes que empezar de abajo. De abajo. Entonces, si estás abajo, no te preocupes, vas a subir. Si estás abajo, 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 vas a subir. Siento decirte eso. Si estás abajo, vas a subir. Si entiendes que estás abajo, vas a subir. Y si entiendes que estás arriba, baja. Sé humilde. Sé humilde. Dios te bendice. Todos los que estaban mega bendecidos eran humildes. La verdadera riqueza que Dios daba estaban en humildad. Ok. Proverbios 3, 13 al 16. ¿Sabes quién es la riqueza? La riqueza es Cristo. Cuando lees Proverbios, la sabiduría, la palabra sabiduría en Proverbios es Cristo. Dice: yo la sabiduría. Yo estaba ahí, dice, cuando se trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Yo estaba ahí ordenándolo todo. La Biblia nos dice claramente que las cosas fueron hechas por Jesús y para Jesús. Por Jesús y para Jesús. Así tan sencillo. Jesús fue el que hizo la creación. Él es el verbo de Dios. El verbo fue el que hizo todo. Dijo Dios y Jesús es el que estaba diciendo: sea la luz. ¡Fum! Jesús es el verbo. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Ya no voy a tocar esos puntos porque el tiempo ya avanzó demasiado. Vamos al versículo siguiente. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Entonces, ¿quieres tener prosperidad financiera? Cristo te la puede dar, pero hay candados para que la alcances. Con Cristo la puedes tener, pero Dios pone candados. La riqueza que Dios da es la riqueza verdadera. Esa es la riqueza verdadera, la que Dios da. Por eso conoces tanta gente que tiene mucho dinero y es bien infeliz. Yo he conocido gente muy millonaria que se ha metido la pistola en la garganta porque es infeliz. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Ahora, Proverbios, vamos a ir del 13 al 16. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. El punto es este: que Dios sí te lo quiere dar, pero el principio de la sabiduría es la reverencia a Dios. La Biblia lo pone de esta manera: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová lo que está diciendo es respetar a Dios, honrar a Dios, darle a Dios lo que Dios merece, darle a Dios su lugar. Si tú eres una persona que Dios no te contesta y le comienzas a echar la culpa a Dios porque no salieron las cosas como se las pediste, no le estás dando el honor a Dios. Si Dios te da y Dios te quita,
Job siguió diciendo, bendito sea Dios, bienaventurado, glorioso sea Dios. Porque hay personas que se quejan. Le digo, no te quejes de Dios. No te quejes de Dios. No es bueno. No es tener el temor de Dios. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios capítulo 8, versículos 10 y 11. La sabiduría es Cristo. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Y sigue todo el libro de Proverbios. Siempre les digo, si eres un hombre de negocios, si eres un líder, lee los Proverbios. Ahí está la clave del éxito. Ahí está. El hombre más exitoso de todos los tiempos, más que Bill Gates, que Carlos Smith, Carlos Slim, que todos los poderosos de este siglo, que los Rockefeller, a Salomón, nadie puede igualarlo en la riqueza que tuvo Salomón. Entonces Salomón sabía de las riquezas financieras, del éxito financiero. Salomón sabía. Y Salomón está diciendo, todo lo estoy aprendiendo porque el Espíritu Santo está hablando a través de Cristo. Los Proverbios. Los Proverbios es el libro que más habla de la sabiduría. Y yo la sabiduría estoy con los humildes. Yo la sabiduría, yo la sabiduría, yo la sabiduría. La sabiduría está diciendo Cristo, está diciendo yo soy la clave de tu vida. Entonces, cuando tú dependes de alguien, mira, tú puedes hacer tus cosas porque Dios, fuiste creado a imagen de Dios. Y tú puedes hacer las cosas sin Dios, pero no los vas a disfrutar como cuando las haces con Dios. Yo digo, si yo tengo poco o mucho, lo disfruto. Porque yo sé que Dios tiene el control de mi vida. Por eso dice Job, cuando está allá con roña y está todo afligido por causa del diablo, lee el libro de Job. Y me gusta un pasaje donde Job dice, aunque me matare, confiaré en él. Aunque me matare, confiaré en él. Yo tengo esa frase, aunque me matare, confiaré en él. Por eso no tengo miedo a la muerte. No, claro que el miedo normal sí lo tienes, de que si se te viene un carro encima, pues vas a brincar. Además, no le tengo miedo a la muerte, te vas a dejar que te atropelle. Claro que no, porque Dios te puso sensores para que te protejas. O sea, también a Dios le interesa tu cuerpo. Pero un día nos vamos a morir. Entonces dice, aunque me matare, confiaré en él. Eso cambia toda la perspectiva de vida. Toda la perspectiva de vida cambia cuando entiendes eso, que aunque te mueras, vas a confiar en el Señor. Yo confío en el Señor. ¿No tienes miedo a morir? No, porque sé que soy salvo. ¿Y cómo sabes que eres salvo? Porque soy sincero con Dios y porque Dios es bueno. Porque eres perfecto. No soy perfecto, estoy bajo la gracia de Dios. Anda haciendo daños, pastor. Procuro no. Me equivoco. Y todos nos equivocamos. Hasta el hombre más bueno se equivoca. En el mejor día del hombre más bueno se equivoca. Y sabe, porque él tiene otro estándar. La persona más buena va a tener un estándar diferente al de nosotros. Y cualquier situación le va a molestar si es de Dios. ¿A quién? Mira, cuando a ti el pecado no te molesta, y hay problemas con tu vida. Cuando pecas y nada te redarguye, si tu conciencia no te está diciendo por ahí no va, entonces hay un problema. Pero si te redarguye la conciencia, significa que Dios está contigo. Claro que si te redarguye la conciencia, entonces también vas a decir, pues ¿para qué me meto ahí? Mejor ya no me meto ahí. Si estás incómodo con el pecado, ya no vas a querer hacerlo. Y esa es la transformación. Llega la transformación a tu vida porque dices, por ahí no va la cosa, y empieza tu vida a ser cambiada. Tú ya no eres el mismo. Si tú eres cristiano, no debes de ser el mismo que fuiste el año pasado, ni hace 5 años, ni hace 10 años. Entonces, mucha gente, a mí me escuchan mis amigos del barrio,
porque saben que fui transformado. O es más, en el trabajo llego y algunos son bien maldicientos. Y nada más llego yo y les cambia el vocabulario. ¿Por qué? Porque les redarguye. Entonces hay esperanza para ellos. Ya nomás me voy y los oigo, pa, y digo yo, ay mamá, qué bueno que no estaba yo ahí, porque saben que me oprimen con todas las palabras esas. Ellos saben, porque saben que me oprimen y porque me aprecian. Entonces ya no lo hacen. Pero cuando están entre ellos, no, hombre, están echándose y cuánto, en risa y en broma, pero ya a mí me oprimen. Y a uno, cuando te conviertes, comienza a cambiar tu vocabulario. Porque dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tu boca está llena de eso, pues entonces de eso es lo que sale. Pero cuando estás en Cristo, comienza tu vocabulario a cambiar. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo ahí en tu casa. Otra historia, estaba un poco también con el sándalo y con esto. Entonces, Dios te quiere bendecir, sí. Estaba oyendo otra historia de otro monje, nada más estaba oí dos, están interesantes. Estaba un monje meditando en el bosque y llegó otro leñador y el leñador le dice, quiero que me guíes, soy leñador, pero yo quisiera subir de nivel. Y el monje le dice, sigue caminando hacia adelante. Y siguió caminando y encontró también un bosque de sándalos. Por eso comencé a hablar del sándalo, porque dije, hablando. A lo mejor ellos están hablando en su mundo, pero yo estoy viendo en la palabra de Dios, sándalo. ¿Qué significa? Entonces le dice, sigue caminando hacia adelante y encuentra un bosque de sándalo. Oye, pues le fue bien. Comenzó a vender el sándalo. Y dije, déjame ir con el monje otra vez porque a lo mejor tiene otra idea. Y se encuentra otra vez al monje meditando y le dice, oye, me fue muy bien con el sándalo. Yo quisiera prosperar más. ¿Qué quieres que haga? O dime algún consejo. Y le dice, sigue caminando. Y encontró oro. Y luego se dio cuenta que ahí había oro. Y luego puso una mina de oro y se hizo muy rico. Dijo, oye, me está yendo muy bien. O ese monje sabe muchas cosas. Y siempre está el monje ahí meditando en su misma piedra. El monje ahí se dedica a encontrarse a sí mismo. Es lo que estoy viendo, que los monjes buscan encontrarse a sí mismos o servir a los demás y vivir una vida muy austera. O sea, nada más habiendo comida y limpiando ahí el lugar donde yo vivo. Entonces le dije, sigue caminando. Encontró oro, puso una mina y le contrató gente y le fue muy bien. Volvió otra vez con el monje y dijo, oye, me ha ido muy bien, pero pues me gusta esta vida. Y yo, pues el hombre está diseñado para prosperar, ¿sí sabías? ¿Sí sabías? El hombre está diseñado para prosperar. No para que todos sean millonarios, para crecer. Tienes que crecer en todas las formas. De hecho, hablaba esta semana con alguien y me dijo, estamos hablando, el Señor, esta palabra es para esa persona, que así como Jesucristo crecía en estatura, en sabiduría y en favor con Dios y con los hombres, esa palabra es para ti. Y siento que es para algunas personas aquí, por eso la estoy diciendo. Y la estatura no era una estatura, sí estaba creciendo en estatura porque era un niño, pero la estatura también es interna. Crecía en estatura, en sabiduría y en favor para con Dios y para con los hombres. Quizás esa palabra también sea para algunas personas, nomás por eso quiero volver a mencionar, porque estaba platicando con esta persona y estaba yo también ascendiendo, y creo que también la persona estaba ascendiendo. Como te digo, hay personas que ascendemos y hay personas que descendemos, y debemos de descender, ser humildes y ascender, crecer. Entonces le dice otra vez, oye, me fue bien con él, pero yo estoy diseñado para, como todos. ¿Cuántos de ustedes quieren fracasar? Pues no hagas nada y fracasas. Te voy a dar la llave para fracasar, no hagas nada y fracasarás. Pero
le dice, ¿qué hago? Y le dice, sigue caminando hacia adelante. Y luego encontró diamantes y piedras preciosas. Y se hizo súper rico. Pero luego dijo, me pregunto por qué el monje me dio todas las respuestas y por qué él no lo hace. Y va con el monje y le dice, oye, soy rico de más. Tengo una pregunta, ¿por qué tú no lo hiciste? Si tú sabes dónde estaba el sándalo, el oro y las piedras preciosas. Le dice, porque yo me encontré a mí mismo. Interesante. Dice, porque yo aprendí a meditar. Y cuando tú meditas, le dice, comienzas a desechar muchas cosas materiales. Y cuando te encuentras a ti mismo, después te conviertes en cero. Y luego después de que te conviertes en cero, o sea que ya no le interesa nada, después comienzas a ver muchas cosas con la meditación. Pero no te quedas ahí en la meditación, sino que sacas las cosas de la meditación, lo que estás aprendiendo, y las echas y llegan cosas nuevas. Entonces dije yo, pues está bien meditar, pero no está dando ninguna solución a la realidad de la vida. Y esas son las historias del monje, pero me inspiró para compartir la palabra de Dios. Porque ellos sí saben meditar, pero no saben para dónde van. No entienden la resurrección de los muertos. Y de todas las religiones, la diferencia del cristianismo es que hay resurrección de los muertos. Y eso es lo más maravilloso de todo. Que ningún sabio, ni ningún poderoso, ni ninguna otra persona fuera de Dios pudo haber resucitado. Más que Dios es el que puede dar la resurrección de los muertos y que da la esperanza de gloria, la esperanza de vida eterna. Y así es que si tienes todo el oro, todo que viene en Cristo y lo vas a disfrutar, si Dios te va a prosperar, lo vas a disfrutar. Si tú lo hiciste por tu fuerza, el mundo aquí no te ofrece una vida y después la muerte. El mundo sin Dios te ofrece una vida y después la muerte. Y el mundo con Dios te ofrece la vida, te ofrece las riquezas que Dios da, como estamos compartiendo la palabra de Dios, y te ofrece la vida eterna. Y te ofrece la riqueza con un propósito. Entonces, si tú buscas la sabiduría de Dios y dices, yo estoy diseñado para ser millonario, Dios te lo va a dar. Pero tienes que saber exactamente qué es lo que vas a hacer con ese dinero. No nomás te lo va a dar porque te lo va a dar. Si te va a dar poder, tienes que saber para qué te dio el poder. Si te va a dar la influencia y la fama, vas a tener que saber para qué te dio Dios la influencia y la fama. La fama te hace daño. Si no estás con Dios, te va a hacer daño. ¿Ok? Entonces ya cierro. Dios quiere que renueves tu vida todo el tiempo. Y antes de cerrar aquí, la semana pasada Dios me había dado Isaías 43, 18 al 20. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago una obra nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Y luego dice otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. O sea, Dios siempre está haciendo una cosa nueva con nosotros, siempre. Pero ahorita que estaba ahí arriba, como les digo, me llega tanta revelación y se las voy a compartir. Cuando estoy estudiando la palabra de Dios, siempre está la revelación. Entonces ahorita estoy allá cerrando el mensaje y llega revelación, digo, tengo que cambiar la dirección. Porque por eso mucha gente me dice, ¿por qué no preparas un mensaje y lo guardas y luego lo predicas? Porque ya no es el pan diario de cada día. Dánoslo hoy. Fue el pan de antier y no te voy a traer un pan duro. ¿A cuánto les gusta el pan duro? Entonces, yo el sábado estoy cocinando pan. Por eso el sábado no quiero hablar con nadie, ni aún el domingo cuando estoy yendo para arriba, porque el Señor me está hablando.
el Espíritu de Dios me está hablando. Y subo y me comienza a decir, diles que no los voy a dejar huérfanos. Diles que no los voy a dejar huérfanos, que voy a estar con ellos, que voy a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad. Y tú dices, ¿qué voy a hacer con mi futuro? Te estoy diciendo estas palabras porque eso es lo que el Señor me está diciendo ahí arriba. Esto no estaban en los mensajes. Y el Señor me está diciendo, diles que yo no los voy a dejar huérfanos, que vendré a ellos. Porque a veces decimos, ¿dónde está Dios? Oye, es un Padre bien amoroso, es el Padre más poderoso del universo y el más benevolente de todo el universo y el que más te entiende en todo el universo. Y a veces dice, no siento que Dios esté conmigo. El otro día sentí, Señor, no siento tu presencia, y lo vi literalmente. Y vieras qué hermoso es Papá Dios. Se me hizo tan hermoso, me dio una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y le dije, ay, Señor, nunca te había visto así en visión. Vieras, me dio una confianza tan tremenda. Porque muchos ya no tenemos a nuestro papá aquí. Se nos fue nuestro papá. Los que tienen, valórenlo. Porque cuando se les va el papá, dicen, ¿dónde está papá? Pero por eso Dios dice, no los voy a dejar huérfanos. Porque ya sabe que a muchos nos vamos a quedar huérfanos. Dice el Señor, diles que no los voy a dejar huérfanos. Y que voy a enviar al Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad. Aquí hemos perdido padres. Aquí gente en la iglesia. Y el Señor me dijo que les dijera eso. Entonces por eso está alargando el mensaje. Porque el Señor me está dando cosas que no estaban ahí en y el Señor quiere que te olvides de las cosas pasadas. De lo malo. No de lo bueno. Que sigas pensando en lo bueno que Él ha hecho por ti, pero no en lo malo que te sucedió. Y también me dijo el Señor, esto es para pan de vida, en Lucas 15:8, la moneda perdida. Vamos a Lucas. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara? ¿Sabes qué es encender la lámpara? Ahí está la revelación saliendo y saliendo y saliendo y saliendo y saliendo. No están en los mensajes, están saliendo ahorita como estoy hablando. Dice la palabra de Dios, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Está la unción de Dios para ustedes. Porque ¿sabes qué? El Espíritu Santo está llegando a tu espíritu. Está llegando a tu espíritu el Espíritu Santo. Y está alumbrando tu espíritu. Está alumbrando tu espíritu. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara? ¿Sabes cómo? Ayer me quedé pensando eso, porque ando limpiando la casa, porque a veces vete para Houston y se van acumulando cosas, y traigo cosas de Houston y luego las dejo ahí y se van acumulando, porque las necesitamos aquí. Y luego a veces ya llego y luego me hablan de Houston y todavía no termino con eso, y ahí se van acumulando, y el Señor me dijo, ya, dedícate un tiempo a ti. O sea, qué bueno que sirves a la gente, qué bueno que me obedeces, pero ahora quiero que tú también limpies. Y al andar limpiando traía 2 controles remotos de los aires acondicionados y se me perdieron los 2. Porque andaba, tengo que limpiar esto, y traemos tantas cosas. Y ahorita el Espíritu Santo me está hablando a través de este pasaje, me habló hace rato. Ahorita me acababa de hablar, dije, ¿ahora qué hago con esto? Y es porque es para ustedes. También es para ustedes. Y les va a hacer bien, ¿ok? Y les va a hacer bien. Entonces dije, Espíritu Santo, tú siempre me ayudas, Espíritu Santo. Tú siempre me ayudas, porque tenía bastantes cosas. Tengo papeles ahí de los reportes que hago anuales de Estados Unidos, de los impuestos, dibujos. Tengo cajas de dibujos de lo que yo hago, porque todo el tiempo están modificando las máquinas y tengo que guardar dibujos, y tengo dibujos que ya están obsoletos. Todo el tiempo la empresa está haciendo máquinas diferentes.
Entonces es bien complicado. Entonces tengo cajas llenas y dije, ahora los controles, ¿y ahora cómo los apago? Ya no tienen apagadores, ¿no? ¿Dónde los apagas? Tienes que buscar en la caja, pero luego vas a apagar otras cosas. Y dije, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Dije, ahora cómo voy a apagar los climas, porque ya los quería apagar, no quería estar gaste y gaste la electricidad. Y luego, Espíritu Santo, pum, aparecieron los dos, así rápido. Ya tenía un rato buscándolos. Le dije, Espíritu Santo, tú siempre me guías a lo que yo necesito. El Espíritu Santo siempre te va a guiar a lo que necesitas, siempre. Y eso siempre pasa cuando se me pierden las llaves, cuando se le pierden las llaves a mi esposa, siempre, Espíritu Santo, muéstranos dónde quedó lo que andamos buscando. Y la mujer dice que, ¿qué? Encendió la lámpara, o sea, Espíritu Santo. Dice, y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Un versículo más. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Entonces, para una mujer perder la dracma era que desordenada. Es como si tú vienes con un zapato, mujer, a la iglesia porque no encontraste el otro zapato. Pues sí, no estaría bien, ¿verdad? Llegar. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? No, pues, ¿y el otro zapato? ¿Se me perdió? Pues no. Ahora, si viene descalzo está bien, pero si nomás viene con uno y el otro, entonces era una deshonra. Entonces el Espíritu Santo me dijo, hay cosas, me dijo eso, que la gente de Pan de Vida y los que están oyendo tienen que barrer de sus vidas y van a encontrar lo que se había perdido. Y eso es para ustedes y para las personas que están oyendo. Hay cosas que hay que barrer. Y yo sé que el Espíritu Santo les está hablando a algunos de ustedes, que hay que sacar de nuestra vida. Así como yo estoy sacando ahorita documentos que ya no sirven, tengo documentos que tenían valor años atrás, pero ya no los necesito. Ya no tienen valor. Tuvieron valor en ese momento, pero ya no lo tienen. Y ahí están. Y al sacarlos voy a tener una vida más despejada. Y hay cosas internas en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro pasado que tenemos que sacar. Y va a haber gozo. Entonces vamos a ponernos de pie. Dios está haciendo una obra nueva. Y yo quiero decirles que siento que el Señor a lo mejor va a extender su misericordia. Porque estamos en los tiempos finales. En China ya no va a existir el dinero. Ese es un peligro para la humanidad. De hecho, ahí ya hasta en los mercaditos no te agarran dinero, en China. Te dicen, no, el celular. ¿Y sabes por qué es un peligro? Porque cuando una máquina controla tu vida, te pueden cerrar tu cuenta de banco, así. Si el gobierno no va a estar de acuerdo contigo, nada más con un dedo, van a tocar tu vida y te van a dejar donde no puedes moverte. Y ahorita la guerra en Ucrania se está bajando de intensidad. Ya Putin dijo, una guerra nuclear nadie vamos a ganar. Esa es una buena noticia. Porque no va a quedar, se va a acabar el mundo. Si alguien suelta la bomba nuclear, hay miles de bombas nucleares. Todos tienen miles ya. No tienen 100 ni 200. Entonces, si alguien suelta una, el otro va a soltar otra. Simplemente las palabras. El presidente de Estados Unidos dice a Putin, eres un carnicero. Oye, él tiene la mano en las bombas. Todas las guerras empiezan con palabras.
Todas las guerras empiezan con palabras, no empiezan a balazos. Entonces se está bajando eso, gracias a Dios. Yo le he estado diciendo, Señor, prolónganos el tiempo. Tantas cosas que les quiero decir. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Más que nunca. Más que nunca. La comida, ya Putin dijo que pueden sacar comida de Ucrania. Entonces la comida puede que se estabilice la comida o que se pueda ir. Entonces, sin comida va a haber problemas en el mundo. Esperemos que todo se tranquilice. Yo estoy orando, Señor, ten misericordia. Pero hay que sacar, hay que barrer. Y ya Dios te está diciendo que barras, para que encuentres lo que necesitas. ¿Okay? Dios ya les está hablando. Levanta la mano ahí si Dios ya te está hablando. ¿Qué? Es una bendición. Porque a lo mejor ahí están las cosas, pero no sabes que están ahí. Hasta ahorita. Que el Señor te está diciendo, sácala. Sácala. Hay cosas que dices tú, esto me está estorbando. Si te metieron el hacha y estás herido, sácala. El sándalo le meten para que suelte la fragancia del Espíritu Santo. Primero le metieron el hacha y le dolió, pero salió algo bueno. Salieron escaleras, salieron partes para la casa de Dios. Somos partes de la casa de Dios. Somos partes del cuerpo de Cristo. Y salieron instrumentos, pero en el proceso te cortaron y no has sanado. Saca eso, bárrelo. Bárrelo de tu vida. Agarra tu escoba ahorita. Míralo y comienza a sacarlo con tu escoba. El Señor te está dando una escoba para que barras. ¿Ya lo viste? ¿Ya viste tu escoba? ¿Ya viste qué es lo que tienes que barrer? Bárrelo. 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 Bárrelo de tu vida. Una última frase. En Proverbios capítulo 23:7 dice, como el hombre piensa en su corazón, así es el tal. Ya no estés pensando en tu corazón lo que te hizo daño. Bárrelo para que no te esté afectando. Como piensa en su corazón, el tal, así es él. Y si traes esa herida, sácala. Sácala. En el nombre de Jesús. Se vaya de tu vida para siempre. Y comience la fragancia del Espíritu Santo a fluir a través de tu vida. La fragancia del Espíritu Santo va a comenzar a llenar el lugar donde tú llegues. Cuando la mujer vino y quebró el alabastro de nardo puro de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, dice que la casa se llenó del perfume. Y que así sea cuando lleguemos, que la presencia del Espíritu Santo llene el lugar donde llegamos, para que suelte la fragancia de su presencia, el Espíritu Santo, a donde tú vayas, en el nombre de Cristo. Ánimo, las riquezas que Dios nos da son buenas y eternas, en el nombre de Cristo. Sean bendecidos y váyanse libres a casa. Y si dices, todavía me falta el proceso de barrer, de limpiar y de sacar las heridas, hoy empieza la liberación para tu vida, en el nombre de Dios. Amén.